Y al final la Unión Europea y Estados Unidos están condenados a entenderse. Y Trump lo sabe. Lo que pasa es que yo creo que Trump, que es empresario y es gran negociador, lo que empieza es exigiendo muchísimo para luego... es como el mejor ataque, la mejor defensa es un buen ataque, ¿no? Obviamente yo creo que no estaba haciendo saludo nazi, ni muchísimo menos, porque obviamente sabe que en muchísimos países, incluso en Alemania, hace eso y va a la cárcel. O sea que yo creo que obviamente no iba por ahí. Yo creo que no debió de hacerlo de esa manera, pero bueno, le salió así y ya está. Ya entra, o sea, el día que tomó posesión con esa firma tan diabólica que tiene, empezó a firmar decretos como si no hubiera un mañana y firmó muchas cosas, pero la mayoría afectan solo y para mal, tristemente, a los estadounidenses. Yo no sé, cuando se ponga con el resto del mundo, si alguien le pondrá un poquito de sentido común y le hará ver que no puede tratar al resto del mundo como si fueran inmigrantes ilegales mexicanos. Que es perverso este falso argumento que están dando. Han creado ese contenido argumentario para decir, no, aquí no se jubila nadie obligadamente a los 72 años, claro, pero el nivel de vida sigue subiendo y si una persona quiere tener una pensión medio digna, que tampoco es digna, para como se ha trabajado y para lo que han sufrido nuestros pensionistas, tienen que alargar esa edad de jubilación, tienen que trabajar un poquito más para no quedarse con una pensión ridícula de miseria. Lo del brazo en alto controlan Estados Unidos y van a cargar contra cualquier país con una línea ligeramente distinta a la suya, usando cualquier excusa que sean capaces de inventar. Contra México dirán que hay que frenar la ola migratoria. Contra todo aquel que apoye a Palestina alzarán el frente antiterrorista. Y contra España la entente del odio se escuda en el bajo, entre comillas, porcentaje que invertimos en defensa. Mientras la consejera de Hacienda y portavoza del gobierno de Juanma Moreno, Carolina España, dice que hay que dejar la confrontación con Estados Unidos y establecer puentes, y mientras que el presidente del Estado, Pedro Sánchez, define a España como un sólido aliado del país americano, la administración trumpista ha bombardeado al campo andaluz con una amenaza: subir al 100% los aranceles a los productos españoles y por tanto andaluces. Andalucía ingresa, gracias a sus exportaciones con Estados Unidos, 3.000 millones de euros al año, ya que es el país no europeo con el que más negocios hace nuestra tierra. Estas exportaciones ahora quedan en el aire por la inseguridad jurídica y económica provocada por la amenaza y la chulería de Donald Trump. Mientras los trabajadores del campo andaluz y del conjunto del Estado sufren, Ayuso le baila al agua a Trump comprando su ridículo chiste de que España es parte de los BRICS. Mientras los de abajo esperamos a que suban las pensiones y el salario mínimo y a que los precios de transporte que usamos cada día no suman, la entente del mal conformada por las derechas española, catalana, vasca y americana se alinean en un frente marcadamente de clase, además mientras que nosotros nos olvidamos de defender la clase. Hoy en La Diana hablamos de la amenaza que Estados Unidos ha hecho a todo el conjunto del Estado y por tanto a nuestra tierra, a Andalucía, con subir al 100% los aranceles de nuestros productos que exportamos con ellos, si no subimos al 3% la inversión en defensa. Una cosa que, aunque pueda llegar a ser o no legítima o correcta, simplemente tiene que elegirlo el pueblo español y tiene que elegirlo por tanto el Congreso. Y por cierto, para los que lo defiendan, pues para empezar tendría que aprobarse los presupuestos, ¿no? Que hay algunos que no están en esa onda. En definitiva, básicamente Estados Unidos amenaza con que si la soberanía española no decide algo que a ellos no les gusta, nos van a subir los aranceles. Vamos, todo muy democrático. Hoy hablamos de esto en La Diana y lo hacemos con un cuadro de lujo. Hablamos con Pepe Palacios, que es presentador de Las Luces de la Ciudad en 7TV y reportero de informativos Telecinco. Y Laura Teruel, que es profesora de periodismo político en la Universidad de Málaga y analista habitual en programas como Espejo Público o de espacios de la cadena SER. Lo hacemos también con conexiones con el Partido Popular, que nos digan qué postura va a tomar la Junta de Andalucía al frente de esta crisis económica que no deja de serlo, y también vamos a hablar con Óscar Reina, portavoz nacional del Sindicato Andaluz de los Trabajadores. Soy Samuel Saurido, esto es La Diana y comenzamos. ¿Qué te creías tú que te iba a librar, verdad? Que no empezamos todavía. El 8 de febrero, sabéis que tenéis una cita, ¿verdad? El 8 de febrero nos vemos en La Biznaga Verde y Blanca. Nos vemos a las 7 de la tarde y es que La Diana hace su primer programa con público. Lo hacemos presencialmente en la sede de La Biznaga Verde y Blanca con Álvaro Díaz del Real, que es escritor y ex músico. Ya sabéis que presenta su libro Underground. Y ahí estaremos nosotros charlando un poco de andalucismo, de Andalucía, de esa clase media que ha desaparecido, que cuenta él en su libro, de cómo la gente andaluza de los de abajo básicamente nos hemos venido cambiando, ¿no? Transformando la sociedad, todo ese análisis sociológico que hace en el libro, todo esto
pero obviamente con mucho humor, porque efectivamente en la Diana, siempre que podemos, hablamos un poquito con humor. Y eso lo vamos a hacer con vosotros, con público, el 8 de febrero a las 7 de la tarde. ¿Qué tienes tú mejor que hacer? Tú dices, bueno, pues tomamos una caña con mi colega. Ya, sí, claro. Pues te la puedes tomar después. Claro, y además terminaremos una hora muy bonita para tomarnos una caña después. Tú vente. 7 de la tarde, Biznaga Verde y Blanca, 8 de febrero. Nos vemos. Pues empezamos ya con la tertulia. Laura Teruel, periodista, analista, gracias por venir. Muchas gracias, un placer estar aquí. Y Pepe Palacios, entre otras cosas, periodista de Telecinco, muchas gracias por venir también. Muchas gracias por invitarme. Como sabéis, os hablamos de la amenaza que Estados Unidos, que Donald Trump ha hecho a los productos de nacionalidad española, que también afectan, por tanto, a Andalucía. Y la primera pregunta que os quería lanzar a los dos es si creéis que Donald Trump cumplirá esa amenaza, si realmente eso acabará pasando. Laura, ¿tú qué crees? Bueno, intentar predecir lo que va a hacer Trump es muy complicado porque es una persona altamente voluble. Yo no sé la parte que va a cumplir y la que no. Sé que ya entra, o sea, el día que tomó posesión con esa firma tan diabólica que tiene, empezó a firmar decretos como si no hubiera un mañana y firmó muchas cosas, pero la mayoría afectan solo y para mal, tristemente, a los estadounidenses. Entonces, yo no sé, cuando se ponga con el resto del mundo, si alguien le pondrá un poquito de sentido común y le hará ver que no puede tratar al resto del mundo como si fueran inmigrantes ilegales mexicanos que han cruzado el desierto, ¿no? Entonces, para mí me resulta absolutamente imprevisible. Sé que también ha anunciado los primeros aranceles para México y Canadá, ahora a principios de febrero, y ciertamente creo que hay países con los que Trump se va a atrever, como en México, Sí. o sea, los países más pobres, pero me cuesta ver que sea tan rápido, tan duro con la Unión Europea como anuncia que va a ser, porque somos un actor muy importante en el mundo. Entonces yo creo que puede ser una bravuconada para conseguir una negociación y una mejora en todo lo que ahora sí que vemos de la OTAN y tal, pero creo que al pie de la letra es imposible que aplique unos aranceles que perjudicarían muchísimo al propio comercio americano. Así que creo que será muy duro con países, sobre todo de Latinoamérica, sin ningún pudor, con los BRICS, dentro de los cuales no está España, se lo aclaro, porque pero me cuesta pensar que con Europa o con, incluso si me apuras, con China o con Rusia, vaya a ser tan amenazador como anunciado. Pepe, ¿tú cómo lo ves? Yo lo veo muy parecido, es decir, yo creo que es una bravuconada. Tenemos que irnos a su anterior legislatura, en donde dijo que iba a hacer muchas cosas, que iba a poner muchos aranceles, que iba a socavar muchos derechos del mundo, y luego no fue así. Es decir, él lanza sus bravuconadas, él va siempre por delante echando pues todo lo que él quiere decir a su electorado, porque precisamente el día de la investidura, más que un discurso de investidura, lo que dio fue un meeting. Y creo que eso sí, la política de aranceles en algún aspecto sí va a perjudicar, porque hemos visto cómo durante la administración Biden en el 2021 se eliminaron varios de los aranceles que ya había puesto la administración de Donald Trump. Y creo que algunos de esos aranceles que se quitaron en el 2021 van a volver. Es decir, que el campo andaluz puede estar preocupado, ciertamente. Pero también creo que la Unión Europea es el principal aliado que tiene Estados Unidos. Entonces, aunque él ahora diga que nos estamos portando muy mal, el badly que dijo estos días, ¿no? Yo creo que es también una bravuconada, porque al fin y al cabo, en donde tiene puestas las miras, y no solo él, sino también Marco Rubio, que va a ser su secretario de Estado de Asuntos Exteriores, es en China, el gran competidor y el gran rival económico, y en donde el peso de las potencias ahora se miran es China. Entonces, siempre no va a querer importunar a China porque es el gran gigante asiático, pero sí que va a tener en la Unión Europea un aliado, aunque eso sí, como también decía Laura, tiene claro que hay muchos coches alemanes en Nueva York, en Washington, decía el presidente Trump, pero es que también en su mismo meeting de investidura, como digo, dijo que iba a ir en contra de los coches eléctricos y tiene a Elon Musk con Tesla al lado. Es decir, que él hace un batiburrillo como lo de España está en los BRICS. Yo creo que él empieza a decir cosas, no tiene fin, y luego llegan sus asesores y le dicen, vamos a ver, Donald, todo esto que tú dices no puede ser posible.
Claro. ¿Tiene la Unión Europea algún mecanismo para que estos aranceles no suban? ¿Algún tipo de acuerdo de hace años o algo por el estilo que pueda hacer El mecanismo es subirle los aranceles de la misma forma proporcional que lo está haciendo Estados Unidos, ¿no? Más o menos. ¿Tú qué crees, Laura? Bueno, es que la política exterior es un juego diplomático de presiones múltiples y de equilibrio imposible. Entonces, aparte de subirle los aranceles, a los países se les seduce de muchas formas. Con una presión indirecta, con una mayor presencia en eventos y foros internacionales, muchos mecanismos que no conocemos y que le dan un poco de que los países se sientan queridos y pongan una balanza con otro tipo de indicadores económicos. Es que, insisto, la Unión Europea, de verdad, yo la reivindico como ciudadana y como investigadora, tiene una fuerza muy grande internacionalmente que no se debe subestimar. Y aunque geográficamente seamos pequeños, tenemos mucha importancia en el mundo. Y ahora se ha visto en estos conflictos cómo la posición firme de la Unión Europea ha sido discordante de la de Estados Unidos, discordante de la de China o, bueno, de la de Rusia ni os cuento, ¿no? Claro. Yo creo que sí, que tenemos mecanismos para intentar presionar y convencer a Estados Unidos para que recapitule, porque si la Unión Europea, si los países de la Unión Europea, ¿qué otro entorno democrático consolidado tiene Estados Unidos para apoyarse? ¿En Asia? Es que somos dentro de lo que sería, vamos a poner metafóricamente, una silla o un sillón, nosotros somos el apoyabrazos de Estados Unidos. Es decir, es donde tiene el equilibrio y en donde además tiene las grandes democracias. Somos el primer mundo. Está feo decir que somos el primer mundo, pero somos el viejo continente, somos el primer mundo, somos un enclave, una Unión Europea en donde están concentrada el mayor número de democracias que hay en el mundo. Y tú no puedes ir en contra. Yo creo que más que nada es su política económica. Es decir, él ha dicho, os pongo estos aranceles, pero compradme el petróleo y el gas norteamericano. Ahí es donde va a haber la negociación y ahí es donde la Unión Europea pues transigirá un poco, dirá, bueno, pues te voy a comprar una cuota de petróleo, te voy a comprar una cuota de gas norteamericano, pero tú no me vas a subir tantos aranceles en tantos productos, porque, bueno, pensemos que es no solo la agricultura, son los productos farmacéuticos y son también la automoción, ¿no? Claro. Ampliando un poco el análisis, precisamente tú, Laura, mencionabas esos conflictos en los que la Unión Europea se había posicionado muy distinto a Estados Unidos, por ejemplo, el tema de Palestina. ¿Crees que de alguna manera Donald Trump va a cumplir eso que dice, que él va a acabar con la guerra y se va a posicionar como el gran salvador? ¿Crees que realmente hay una especie de acuerdo con Netanyahu para que eso ocurra? No sé. Bueno, a ver, yo estoy segura de que las dos guerras, la de Ucrania y la de Palestina, van a acabar en el mandato de Trump por un tema temporal, igual que habrían acabado claro. Si hubiera ganado Kamala Harris. Entonces, por agotamiento. Por agotamiento, porque es que es invivible ya, son países en los que no se puede vivir. La Unión Europea ha adoptado una posición diferente a la de Donald Trump y, sin embargo, al final, en el caso de Israel, pues se ha impuesto. Pero es que en Estados Unidos siempre ha habido una tradicional defensa y una influencia de Israel grandísima, que a mí, personalmente, casi que me cuesta entender porque la verdad es que... Pero yo creo, Laura, creo que es más yo creo que es más geoestratégico. Sí, pero que en España no tenemos esa conciencia o esa penetración, esa influencia tan grande de Israel como se percibe cuando vas a Estados Unidos y del poder económico que tiene. Entonces, es que tiene mucho poder económico, efectivamente, como tú dices. Tiene mucho poder económico en Estados Unidos. Y luego, es verdad que la guerra no diría terminado tristemente, ojalá fuera así, con la llegada de Trump, pero es verdad que lo anunció Biden y me cuesta pensar que Donald Trump haya sido tan generoso para cederle a Biden el que la presente. Quiero creer que ha sido el fruto de un esfuerzo de muchos meses por parte de la administración americana insuficiente para acabar el conflicto. Con respecto a los aranceles, Trump ha dicho que quiere ponerle aranceles a Rusia. Bueno, yo esto no sé si reírme mientras lo digo, pero para estrangular financieramente a Rusia para que acabe la guerra con Ucrania. Yo qué sé, es que me parece un mecanismo un poco rudimentario, ¿no? No sé. Sí, es que además date cuenta que Trump en toda esta verborrea que tiene,
Tú fíjate que justo antes de entrar como presidente pedía a Groenlandia, que ya Dinamarca le ha dicho, mira, olvídese. Bueno, en el Parlamento Europeo fueron más explícitos y mucho más soeces al decirlo. Y Canadá, pero bueno, vamos a ver, es que Parece un juego de es como lo risa. del muro, es como lo del muro de México. En su anterior legislatura dijo, México pagará el muro. México dijo, yo no te voy a pagar el muro, si tú lo quieres hacer, lo haces. Y no se hizo el muro, se hizo una pequeña parte, vamos, una milésima parte de lo que es la frontera y los kilómetros que son la frontera de México. Su forma de concebir las relaciones internacionales son muy torpes, son muy toscas, son muy antiguas. Y Bueno, pero son las que han votado los estadounidenses, que es que al final... Pero lo que él dice, que nos parece tan raro aquí en Europa y en España, es porque las relaciones internacionales son otra cosa. Son una diplomacia, muchas acciones que no se ven, larvarse, bueno, eso, unas relaciones y unos acuerdos que poquito a poco se van consiguiendo y que a veces demasiado poco a poco e injustificadamente. Sí, yo creo que en una parte... Como a lo bruto, ¿no? Como a lo torpe. Sí, sí. Yo en una parte le doy la razón a Trump en la exasperante lentitud que tiene la burocracia de la Unión Europea. Es verdad que en la Unión Europea lo que tiene es que todo va muy despacio, porque cuando empezó la invasión de Ucrania tardamos mucho en reaccionar, tardamos mucho en ofrecer ayuda militar a Ucrania. Y yo creo que Trump se cree que como viene con mentalidad de empresario, que esto se hace así, pa, pa, pa. Esto lo arreglo yo en 2 días. Pues no se arregla en 2 días la diplomacia porque no es tan fácil. Que puede ser algo más rápida y más ágil que la Unión Europea. Ya, pero es que la Unión Europea sigue todo. Pero sí, pero la Unión Europea cumple la ley. Es decir, todo lo que se hace va estrictamente cumpliendo la legalidad y los derechos humanos. Y claro, tú quieres hacerlo todo en 2 días y en 4 años de una legislatura no te da tiempo. Y efectivamente, como dice Laura, por agotamiento tendrá que acabar el conflicto de Ucrania. Vamos a ver las buenas relaciones que tiene Trump con Putin, si dan resultado, que yo creo que no. Es decir, yo creo que será más la diplomacia y la OTAN. Ahora hablaremos de la OTAN y de lo que quiere que inviertan todos los países de la Unión Europea, ¿no? Y la OTAN, la que finalmente lleguen a un acuerdo en donde, bueno, pues quizá el Donbass se lo quede Rusia, pero el resto del territorio ucraniano siga siendo de Ucrania. Veremos lo que pasa. Y el tema de Israel es que al final es lo que quiera Netanyahu. Es que aquí, al final, es Netanyahu y la administración de Israel la que está poniendo los puntos sobre las IE y poniendo los puntos de acuerdo. Y al final... sin ninguna presión de nada, sin ninguna admisión de culpa por la ocupación. Yo creo que no ha sido administración Biden, ha sido el peor, es como el del acuerdo, el peor, mejor acuerdo. Es decir, bueno, vamos a llegar ya a un momento porque están matando a miles de palestinos y llega un momento, bueno, las imágenes que hemos visto en esta última semana de niños muriendo por hipotermia, de frío, en aquellos campos, es que, de verdad, es que cuando hablamos del genocidio que vivió el pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial por los nazis, de verdad, no puedes pensar que ese pueblo que fue tan reprimido y que fue aniquilado haga lo mismo con los palestinos. Bueno, hay que tener en cuenta también que la mano derecha detrás levanta la manita, como hacían esos nazis. O sea, tampoco es de extrañar. Sí, sí, Elon Musk. Hay un revisionismo de la historia, una reinterpretación que parece que no hay memoria, y entonces todo se reinterpreta, todo se dulcifica y todo se ve como si hubiera pasado, que lo grueso hubiera sido otra cosa. Entonces, claro que esto de victoria es eso, es victoria, es alegría, no, ese gesto tiene unas connotaciones del asesinato de millones de personas por sus creencias religiosas, por su origen. Simplemente por su origen, efectivamente, como tú dices. Se resignifica y se interpreta de otra manera, de una forma que hay que tener memoria. Sí. Parte de la amenaza de Donald Trump partía esa forma de ver que España está en los BRICS, porque España tiene un gasto, según ellos, demasiado bajo en defensa. ¿Creéis que España debería subir ese gasto en defensa si en algún momento se van aprobando los presupuestos? Que tiene el 1,28% del PIB, que parece poco, pero para España, que no es precisamente ni Inglaterra ni Alemania, nunca ha sido una potencia militar, pues la verdad es que si nos ponemos, lo tengo que ver en Google, pero si ponemos lo que representa el 1,8% del PIB, pues es un dineral. Entonces, claro. Ni siquiera Estados Unidos cumple el 5%. Es que el que está pidiendo que se llegue al 5% del PIB en gasto militar,
que es Estados Unidos, no lo cumple. Con lo cual, ¿cómo lo va a cumplir el resto de países? Y es verdad que España es uno de los países que menos aporta, pero el 1,28% es una barbaridad. Es uno de los que menos aporta con respecto a su PIB, pero en bruto sí, porque como es con nuestro PIB y somos un país grande. Yo estoy mirando la lista de países que cumplen el 2% y son muchos. Claro, pero algunos tienen una explicación que es muy evidente. Pues Macedonia del Norte, Rumanía, Turquía, Polonia. Hombre, ¿cómo no van a tener un gran gasto de defensa estando en la frontera o habiendo vivido conflicto en la frontera con Que tú Rusia, fíjate, lo acabo de sacar. 24.000 millones de euros, 24.000 millones de euros es el 1,28% de lo que pone España en defensa. Luego, Me mira, parece una barbaridad. la gente que le da la razón a Trump, que hay algunos en España, que dirán, entiendo, que hay que aumentar el gasto de defensa. Claro, si a mí me preguntas en frío, ¿hay que aumentar el gasto de defensa? Claro, venga, ¿a qué se lo quitas? Porque los presupuestos tienen que sumar 100%. ¿A qué se lo quitamos? Y no me digas que los sueldos de los políticos y que con eso, y a las dietas oficiales, que con eso nos recorta. Algún día hay que hablar de eso. Tienes que quitar educación, tienes que quitar sanidad, porque no hay otra cosa, no hay otra partida gorda. Entonces, en ese equilibrio a lo mejor ya no están todo el mundo de acuerdo. España, aunque no cumple el 2%, sí que ha incrementado en los últimos 10 años un 70%, dijo el presidente el otro día, y sí tiene como objetivo llegar al 2% en el 2029. Pero claro, yo también planteo, las guerras son caras, pero las guerras son cada vez más inteligentes. No es tanto el mandar a un tanque, mandar a miles de soldados, sino es el tema de espionaje, el tema de redes sociales, de la guerra híbrida. En realidad... Hasta el uso de drones. Fíjate que hemos visto en Ucrania cómo con el uso de drones. Que hicieron explotar a los israelíes. Entonces, bueno, hay que gastar más dinero yo por mi mentalidad pacifista, ojalá pudiera decir abiertamente y 100% sea un cero. no. Claro. Entiendo que hay que tener un ejército porque también hace labores humanitarias y en eso España es súper activa. No solo en enviar a zonas de conflicto durante el conflicto, sino en misiones de prevención y de paz. Entonces, bueno. Sí, lo hemos visto en Afganistán, cómo estuvieron en Afganistán mientras... Exacto. Y además se supone que hay que subir el gasto en defensa por la amenaza de Rusia, pero vi el otro día en informativo que toda la Unión Europea tiene más gasto en defensa que la propia Rusia. Entonces tampoco. Bueno, yo no sé qué decirte. Para mí que Rusia solo se gasta dinero en defensa, ¿sabes? No sé, perdón, en ataque. Solo se gasta dinero en ataque. Sí. No, quizás Rusia no declara todo lo que dedica en el presupuesto de defensa. Pero ciertamente la Unión Europea, que al fin y al cabo tiene las fronteras más conflictivas, porque pensamos siempre en el conflicto que hay en Israel, lo que es Oriente Medio, pero nosotros tenemos a Rusia ahí, tenemos también a Turquía y toda la parte que ha habido también del terrorismo islámico y la verdad es que la Unión Europea dedica ya mucho dinero. Bueno, frontera con África, claro. Que no son conflictos sino migración, o sea que tenemos ahí un gran gasto en defensa. Yo entiendo que Estados Unidos no quiera ser el mayor contribuidor de la OTAN. Y aquí sí, venga, voy a romper una lanza en su favor. Ha habido muchos conflictos internacionales. Bueno, pero también es una gran industria para Estados Unidos. Es que también ellos tienen un gran negocio dentro de ser el gran salvador del mundo. Pero una herramienta de poder. Lo que yo iba a decir es que ellos, es verdad que se han implicado en muchos conflictos internacionales, con los cuales evidentemente no tenían frontera, porque sí que han tenido ese rol hegemónico de la geopolítica. Entonces yo entiendo que quiera que los demás correspondan. O sea, yo creo que de todas formas... Sí, entiendo la petición, pero también entiendo que la respuesta de la Unión Europea sea también la ayuda a conflictos en otras vías, que no sea estrictamente el gasto en defensa activa ni en ejércitos. Y como dice Laura, al final la Unión Europea aporta cascos azules en zonas de conflicto, en donde luego no es solo la situación de estabilizar la zona, sino también de pacificar y de ayudar a esos territorios que están deprimidos por el efecto de la guerra. Y al final la Unión Europea y Estados Unidos están condenados a entenderse. Y Trump lo sabe. Lo que pasa es que yo creo que Trump, que es empresario y es gran negociador, lo que empieza es exigiendo muchísimo para luego... es como el mejor ataque, la mejor defensa es un buen ataque, ¿no? Pues yo empiezo ahí, llegando, arrasando y avasallando, como el chulo de barrio, ¿no? Y luego, pues,
se reúne con sus colegas y dicen, bueno, vale, está muy bien, en las fanfarronadas está muy bien, pero ahora vamos a ponernos en serio. Y bueno, ahí está el equilibrio y ahí está también la labor de la Unión Europea, pues para ir apaciguando a este gigante, a este oso que viene. A ver de gente que le baje un poco el balón al suelo, porque claro, el equipo asesor que tiene, lo que en España serían los ministros, para entendernos, ¿no? Son todos oligarcas, o sea, absolutamente, ¿cómo lo llamo el presidente? Son ricos. Tecnocasta, algo así. Es gente totalmente desligada de la realidad social, económica y de un país. O sea, es verdad que la política no tiene que ser una traslación sociológica, no es, aunque tal vez sería bueno sin duda sería bueno que lo fuera, pero es que no representan a nada, son todos gente rica. Claro. O sea, que no ha ido a comprar una barra de pan en su vida a un supermercado. Que no sabe cómo viven aquellos a los que gobierna, básicamente. Claro, no sabe lo que cuesta una barra de pan, ni se anda un paseo a llevar a sus hijos al colegio. Bueno, pero eso sabes tú que hay diputados en el Congreso en España que tampoco saben lo que vale un café. Pero algunos, la mayoría. No han trabajado nunca. La mayoría bueno, o simplemente porque no lo pagan, ¿sabes? Están acostumbrados a que les inviten en todos los sitios. Tenía una anécdota, está fuera de este asunto, ¿no? Pero tenía una anécdota. No es comparable. No es comparable. Pero sí que es verdad que en esa investidura, el miedo que le ha entrado a la Unión Europea, sobre todo, y a los que somos integrantes de la Unión Europea, es que hemos visto cómo esa tecnocasta que antes era demócrata, ahora estaba Zuckerberg, estaba Musk, estaba Bezos, es decir, al final el poder del dinero va al poder ejecutivo y claro. Se han pasado de ser apoyando a los demócratas a irse, pues nada más y nada menos que con Trump, que Trump es que ni siquiera muchos republicanos quieren a Trump, pero le votan porque prefieren tener a un republicano en el despacho Oval que a un demócrata, vamos, que a Kamala Harris, que representaba algo mucho más aperturista, algo mucho más, como diríamos, europeo, entre comillas, que nunca puede ser europeo, un estadista norteamericano, pero era algo que para nosotros habría sido mucho menos preocupante y quizá no tendríamos esta conversación, tendríamos una conversación con un aspecto más positivo, ¿no? Claro. Si finalmente Donald Trump acaba cumpliendo la amenaza, ¿cómo afectará a la economía andaluza? Bueno, el riesgo es grande. Lo que pasa es que Trump no ha concretado nada porque, insisto, yo creo que él hace una política un poco de brocha gorda porque le falta la precisión con la que se juegan las relaciones internacionales, que es todo un equilibrio milimetrado y muy gestionado, ¿no? Sí. Entonces, Andalucía exporta muchísimo a Estados Unidos, 3.400 millones de euros el año 24, ¿no? Y desde el año 2021, he mirado algunos datos que me han sorprendido, ha doblado sus exportaciones Andalucía a Estados Unidos. O sea, es nuestro mayor mercado internacional, ¿no? ¿No europeo? Sí. Claro, la cosa es que como Trump no ha precisado nada, todo ha sido de brocha gorda, todo ha sido de cara a la galería en ese meeting que decía Pepe, esos decretos que ha firmado, así que a mí todo me pareció muy grotesco, muy preocupante, muy poco democrático. Todavía no ha precisado cómo van a ser esos aranceles. Entonces, hay varias opciones. Si le impone los aranceles a todo el mundo, pues si nos lo pone a todos, pues estamos todos igual de mal y en realidad el que se perjudica es el consumidor americano, que lo va a tener que pagar todo más caro. En ese caso, consumirían menos porque le costaría más, pero consumirían menos aceite y consumirían menos, no tengo ni idea, leche holandesa, por decir algo, ¿vale? Ese escenario sería malo, pero el mejor de los malos. Si solo le pone aranceles a la Unión Europea, a México y a Canadá, que son, parece, los que más le están molestando así, bueno, y China, evidentemente, podríamos salir muy perjudicados porque, claro, si no se lo pone a los países de la órbita mediterránea, que también producen, sobre todo aceite, ¿no? Estoy pensando en aceite. Turquía o Túnez creo que también produce, claro, en comparación con España producen 4 litros, pero producen, ¿no? Entonces, ahí sí que nos podía perjudicar porque se encarecería nuestro producto, que a pesar de ser el mejor, pues a lo mejor el americano prefiere un aceite menos bueno, pero más baratito de Turquía o de algún sitio de esto, ¿no? Y luego la peor opción sería que grabara productos concretos, como ha hecho con la aceituna negra, ¿no? Entonces, si mete ahí el aceite de oliva o
también leía en la piedra, ¿no? Lo de las encimeras, ¿no? Estas piedras como para... El silestone. Sí, y decía que hay una fábrica, ¿no? Cosetino, que había puesto una fábrica directamente en Estados Unidos para intentar saltarse, o sea, tener producción allí, que no fuera importado. Claro. Por ello, entonces, bueno, ese escenario sería el peor. Pero como no sabemos lo que este hombre va a hacer, según le vaya surgiendo. Sí, es que al final, como decía Laura, es un gran mercado para los productos agrícolas, para los productos farmacéuticos y como decía, no es solo la aceituna negra, es que los pepinillos que tanto se usan en las hamburguesas y todas estas cosas, el aguacate para hacer el guacamole, hay muchos productos aparte de los vinos. Los vinos es otro, las denominaciones de origen también están preocupadas porque, claro, ya tienen un impuesto, nada más que solo en el transporte para enviarlo a Estados Unidos ya grava el producto. Si además le vas a poner el 100%, como se quiere hacer aquí en España con los extracomunitarios que quieran comprar una vivienda que les va a costar el doble, pues es lo mismo. Si una botella de vino te cuesta $10, te va a costar 20. Como dice Laura, si una botella de aceite me cuesta $10 y me va a costar 20, pues me compro el aceite de Turquía que me cuesta $14. Es así, entonces. Pero creo que en esas fanfarronadas que tiene Donald Trump está, pues volvemos otra vez a lo mismo. Yo quiero que compres parte de mi petróleo, quiero que compres parte de mi gas y para que haga yo una vista gorda o no aplique todos los aranceles posibles que he dicho que voy a aplicar o el porcentaje tan alto que voy a aplicar, pues hacemos una negociación. Pero, como bien dice, al final quienes van a salir perjudicados son los propios norteamericanos, es su mercado interno. Tiene además a Elon Musk como mano derecha. ¿Podría llegar a utilizar sus empresas también como forma de presionar? Por ejemplo, que las empresas de Meta salgan de la Unión Europea o algo por el estilo. Yo creo que no tienen límites en nada de lo que, o sea, que harán todo lo que piensen que tienen que hacer para conseguir su objetivo, que no sé cuáles son, porque insisto, a lo mejor llega un momento que hay alguien con cabeza que le dice, oye, no podemos hacer tan tosco, tan movimiento tan brusco, se siguen unos pasos, pero una vez que tengan esos objetivos lo van a hacer sin cortapisa. Sí, tú mírate, yo soy usuaria de X, Twitter, y la deriva que ha tomado, pero no te digo ya temáticamente en temas de polarización, que sin lugar a dudas, que también es un tema que a mí me apasiona, sino simplemente la visibilidad que han perdido los usuarios, que hemos perdido los usuarios que no pagamos, y las cuentas que nos aparecen ahora por defecto a los usuarias que no pagamos. O sea, sin ningún pudor, está sesgando absolutamente el debate en su red social, sí, y está silenciando a la gente que no es afín, ¿no? Y a mí un tema que me cabrea enormemente es esto de lanzar cohetes espaciales que no van a aportarle nada a la humanidad, que no valen para nada, solo para contaminar, para crear basura. Lo lanzo aquí, ya ha salido bien, qué maravilla. ¿Para qué? Para que 18 ricos se vayan a no sé dónde. Ya ha salido mal, basura en Puerto Rico, basura en el mar de no sé qué. Gran pena. O sea, que una cosa como de juego de Risk, como si el mundo fuera un tablero, sin ninguna cortapisa. Yo no me cabe duda que van a actuar así para su objetivo. Sí, parecen niños mimados que tienen mucho dinero y como tienen el dinero por castigo y tienen tantísimo dinero, bueno, recordemos que no estamos hablando de las criptomonedas, pero fijaros que la desfachatez del propio presidente Trump, que un día antes había ganado con criptomonedas $40.000 millones, es decir, ellos saben que tienen mucho dinero, que lo pueden gastar y que, bueno, pues si cae el cohete en Costa Rica o cae en... Les da igual, es como la basura. Yo no quisiera ahora ser, no lo voy a ser nunca, pero no quisiera ser astronauta y darme un paseo espacial, porque como hay tantísima basura que es peligrosísima para las naves que van, para los cohetes y para los astronautas que hacen esos paseos, que de verdad no hay una barredora que quite toda esa porquería. Y luego hay que hablar del negocio que quieren hacer también con el tema del espacio, porque quieren conquistar Marte. Ahora, en la administración Biden se estaba hablando de volver a la Luna después de casi 50 años, ¿no? Y ahora lo que dicen es, no, la Luna, eso ya ha pasado. Ahora vamos a ir a Marte. A Marte es también Marte.
pero ¿de dónde va a sacar el dinero? Te quiero decir, ¿dónde están los presupuestos? Igual que decía Laura, para tener el presupuesto militar hay que recortar de otro sitio, pues ¿de dónde va a recortar la administración de Estados Unidos para lo que es? Vamos, si hay un gasto enorme, es el que producía la NASA en los tiempos de bonanza, cuando tenían pues los transbordadores y podían utilizarlo. Pero ahora, vamos, son muchas bravuconadas. Yo creo que al final Trump es pues soltar ahí montones de ideas que él tiene en su cabeza, en esa cabeza que de verdad que uno no tiene el sentido de ver cuál es el plan. El plan de Donald Trump, ¿qué es? Hacer América grande de nuevo. ¿Pero qué es hacer América grande de nuevo aparte de un eslogan? Lo que sea. Nada. Whatever. Y hemos cortado porque vamos a hacer una conexión ahora con Óscar Reina, portavoz nacional del Sindicato Andaluz de los Trabajadores. Gracias por venir a la Diana una vez más. Gracias a ustedes por invitarnos y darnos voz en vuestro espacio. Siempre bienvenidos. ¿Cómo afectará al campo andaluz la amenaza esta de Donald Trump de subir los aranceles a todo el Estado al 100%? Sí, Andalucía no es impasible ante las políticas internacionales. Andalucía siempre ha sido un pueblo, una nación que ha sido rica en la cultura que ha pasado por aquí, históricamente, y obviamente estas políticas imperialistas de los Estados Unidos pues nos afectan directamente. En este sentido, no es nada nuevo, no es nada nuevo. Ya tuvimos que sufrir las políticas trumpistas hace unos años cuando Donald Trump estaba en el poder, aunque cabe reseñar que uno u otro, sea Donald Trump, fuera Obama antes, luego Biden, anteriormente George Bush o Clinton, siempre es la misma política de colonización a mayor o menor escala, mayor o menor graduación, pero que terminan colonizándolo todo, inventan guerra, inventan lo que les sea necesario para justificar las políticas de saqueo contra los pueblos y naciones que tienen los recursos que a ellos les interesan. En este sentido, como digo, no es nada nuevo. Aquí en Andalucía ya sufrimos este tipo de políticas hace poquitos años, antes de la entrada de Biden, y esto cabe reseñar y quiero denunciar que también les sirve de excusa a grandes empresas, explotadores, que luego nos dicen que los precios no les llega para pagar los sueldos, los salarios de los trabajadores, y ante esto sí queremos dar alternativas. Le decimos desde la clase jornalera, de la clase trabajadora del campo andaluz, que hay que defender los precios, que hay que defender nuestros productos, que hay que defender la materia prima, pero por arriba, con los grandes culpables, no por abajo, que no sirva de excusa para seguir recortando y para seguir haciendo daño a quienes más sufren este tipo de políticas. Y por supuesto que esto sirva de nuevo para defender lo nuestro, para que en Andalucía se defienda la soberanía alimentaria, para que se defienda la materia prima nuestra, los recursos nuestros, para que sirva para una reforma agraria, que todavía ese debate lo tenemos olvidado, parece antiguo, pero es completamente nuevo y que se reparta la riqueza y de verdad aspiremos a un sistema más justo, más redistributivo, más equitativo y más sostenible con el sistema, con el medio de lo que lo estamos haciendo actualmente, que estamos condenados con este sistema capitalista de producción a ser un desastre de todo nuestro ecosistema. Es por ello que esto que está pasando tenemos que utilizarlo también en clave de defender Andalucía. Ellos decían que quieren hacer una América grande. No, tenemos que hacer una Andalucía grande y darle valor a lo nuestro desde abajo, con la gente, con el pueblo, con el medio que nos rodea y a la izquierda. Y darle la vuelta a este discurso, defendamos lo nuestro y si ellos nos ponen aranceles, pongámoselos nosotros a ellos. Ellos tienen las bases de Rota, Morón, de la guerra aquí en Andalucía. No, vamos a empezar a ponerle condiciones a ellos. No queremos bases de la guerra, queremos la paz en nuestra tierra. La paz porque Andalucía siempre fue tierra de paz y esperanza. Y aprovechemos, liberemos nuestra tierra y generemos un nuevo tejido productivo que es posible. Como hemos hecho, por ejemplo, en Marinaleda, es posible desde el acceso a la tierra el transformar el modelo productivo primario, secundario y terciario, que no es solo la recolección,
transformar nuestra tierra, para transformar nuestra economía, porque es posible, y que nuestra juventud, la más preparada de nuestra historia, pueda desarrollar su inteligencia aquí. Exacto. Y contra esa amenaza de Donald Trump, la Junta de Andalucía ha respondido que el gobierno de España debería tener las mejores relaciones con Donald Trump y así evitar este tipo de enfrentamientos polarizantes. Algo así ha venido a decir Carolina España. ¿Cómo valoráis esta respuesta? Sí, va en el mismo sentido que siempre ha hecho la derecha aquí tanto en Andalucía como en el Estado español como en Europa. Ante la injusticia del neoliberalismo, más neoliberalismo. Y frente a las políticas que yo me atrevería a decir autárquicas y hitlerianas de Donald Trump, porque se parecen bastante, hay que estudiar Un saludito. esas similitudes, ya no solo discursivas, porque utiliza desde hace bastante tiempo discursos propios de Goebbels y de Hitler, ya no solo esto, aunque parezca extraño, pero es así, sino también el tipo de políticas autárquicas que buscan ir colonizando territorios para irse expandiendo e ir imponiendo la ideología del pensamiento único y de esa gobernanza en esas oligarquías arias que nos utilicen a la clase trabajadora como esclavos. Entonces, ante esto, hace falta exigirle a nuestros gobiernos, aunque sean de derecha, ponerlos en su sitio, analizarlo, hacerle esa crítica y, por supuesto, como digo, en plan propositivo, porque alternativas hay alternativas. Como estamos diciendo, ejemplos de Marina Leda, pero hay muchos ejemplos más que, por supuesto, demuestran de que hay otra forma diferente de hacer las cosas. Y demos alternativa a nuestro pueblo, luchemos, yo estoy de acuerdo, luchemos por defender nuestros precios, pero por arriba. Hagamos alianzas que sean capaces de defender nuestros productos sin robarle a la clase trabajadora, que es la que levanta nuestros campos, la que levanta nuestra economía y que siempre es la más doliente. Exactamente. Y más, ya casi para terminar, aunque ahora le daré la palabra a mis colaboradores, ¿de qué manera crees que afectará esta votación que se aprobó hace unos días ya, cuando sale esto en el Congreso de los Diputados, con los votos de la derecha, del Partido Socialista y también de Sumar y de la izquierda periférica, de subir la edad de jubilación a los 72 años? No he acabado yo de entender mucho eso, por eso te pregunto, ¿de qué manera va a afectar a los trabajadores? Es una barbaridad y además me parece profundamente hipócrita, porque estoy leyendo ciertas cosas por ahí desde hace unos días donde dicen, no, aquí no se está obligando, es lo que dicen ellos, aquí no se obliga a nadie a que se jubile a los 72 años. Claro, es que es perverso este falso argumento que están dando, han creado ese contenido argumentario para decir, no, aquí no se jubila a nadie obligadamente a los 72 años, claro, pero el nivel de vida sigue subiendo y si una persona quiere tener una pensión medio digna, que tampoco es digna, para cómo se ha trabajado y para lo que han sufrido nuestros pensionistas. Tienen que alargar esa edad de jubilación, tienen que trabajar un poquito más para no quedarse con una pensión ridícula de miseria. Y esas pensiones se sufren aquí en los campos andaluces. Yo conozco muchísima gente, yo soy de un pueblo, Gilena, y de la Sierra Sur de Sevilla, y conozco muchísima gente que después de 40 años trabajando en el campo, dejándose las espaldas, las manos, sus vidas, llegan a la edad de jubilación y les quedan 600 euros de jubilación. ¿Eso es una jubilación digna para cómo está el nivel de vida actualmente? ¿Qué le van a obligar? ¿A tener que seguir yendo a los campos donde ya no los quieren a trabajar hasta los 72 años? O el caso que yo decía ayer en redes de mi padre mismo, tiene 62 años y lleva trabajando desde que tenía 9 años, desde que era un niño, y todavía con 62 años sigue subiéndose a los andamios. ¿Qué le van a obligar? ¿A tener que seguir subiéndose a los andamios hasta los 72 años? Estamos viendo, y las cifras lo demuestran, de que los accidentes laborales están subiendo todos los años. Esto es directamente proporcional a que está subiendo la edad de jubilación. Por lo tanto, esto tiene unos culpables que yo lo he tachado tal como considero que son, y creo que me quedo corto, de criminales. Hay políticas criminales y políticos criminales que están incentivando este tipo de situaciones vitales que condenan a la clase trabajadora a jugarse la vida o a vivir en la precariedad hasta que se mueran. Y yo creo que ya está bien y tristemente, hay que llamar a las cosas por su nombre para que el pueblo identifique lo que está pasando y de verdad seamos capaces de luchar por un sistema, como digo, mejor y más justo, que aspire a que las personas podamos vivir en paz.
esto que parece tan bonito, pero que debemos conquistar y se puede conquistar con lucha, con la verdad y con la reverdía que creemos que tenemos que tener desde abajo y a la izquierda. Vamos a volver a recibir a Laura y a Pepe. Pepe, ¿tienes la cámara desactivada? Ahora, ya la he puesto, ya la he puesto. Sí. Aquí estoy. Estaba escuchando perfecto. Bueno, yo la verdad es que la reivindicación que hace Óscar es que la que tiene que hacer el campo andaluz, la que tiene que hacer una comunidad autónoma como Andalucía, en donde se producen muchos productos que son exportados a Estados Unidos y donde además tenemos una posición geoestratégica porque somos el sur de Europa, somos los que estamos al lado de Marruecos y al lado de Portugal. Y la verdad es que hay que luchar, como él dice, hay que luchar también por el pueblo andaluz, no solo por el pueblo español. ¿Queréis lanzarle alguna pregunta antes de despedirle? Bueno, a mí me gustaría saber de qué manera puede desde Andalucía y desde el campo andaluz se puede hacer alguna alternativa a lo que ofrece la administración Trump, porque claro, parece que estamos con las manos atadas, ¿no? Óscar, ¿qué respuesta tendría a la pregunta de Pepe? Sí, la verdad es que coincido con lo que dice Pepe, de que tenemos que luchar por el pueblo andaluz. Tenemos que luchar por el pueblo andaluz y frente a esto con más sentido que nunca. Hacerle primero a ser consciente y partícipe al propio pueblo andaluz de que esto que nos están imponiendo, porque te lo dan impuestos como algo establecido, podemos revertirlo o al menos como mínimo situarnos en contra, decirle que no lo harán con nuestro silencio ni con nuestra conformidad. Y luego poner en valor, dar a conocer que hay otros ejemplos, otras luchas que sirven. Por ejemplo, el caso, como decía, de Marinaleda, donde a través de la lucha por la tierra han transformado toda la economía del pueblo, de un pueblo que estaba condenado a la marginación y a la emigración, han transformado toda la economía y hacen que sea un pueblo que es ejemplo de todos los pueblos que le rodean. Trabajo, vivienda, una vivienda a 15 euros al mes, cuando estamos viendo el problema de vivienda que tenemos en todo el Estado español, ya, pero acceso a las discúlpame, pero todos los servicios que tenemos cubiertos. no, más que nada pero Marinaleda, estaríamos hablando de la micro política. No se ha podido extrapolar el modelo de Marinaleda al resto de Andalucía y menos a España. Entonces, es un ejemplo que no nos valdría en un tema tan grande como es la relación comercial entre Estados Unidos y Andalucía. Es mi opinión, ¿vale? Creo que no sé si Óscar tiene algo que comentar o... Se ha cortado un poquito. No, nosotros sí le seguimos viendo. Sí, también. Sí. Bueno, lo que decía es que el ejemplo de Marinaleda es tan micro política y la verdad es que no se podría extrapolar. Dime, Laura. No. Yo he escuchado con mucha atención y creo que hay que llamar a la dignidad del trabajo en el campo, pero a la vez hay que atender a las demandas del mercado y apostar por su modernización, por la mejora de las condiciones laborales y por la introducción de la tecnología, la convivencia con el uso del campo, no solo para la agricultura, sino para otros usos que también son necesarios hoy en día. O sea, no me parece un reto menor, pero creo que hay que entender que la Unión Europea es un aliado y tiene que ser un aliado sensible y un aliado que defienda los intereses del campo andaluz, belga, polaco, frente a de todo el campo, claro. Óscar, antes de despedirte, ¿quieres decir algo cortito, si puede ser? Sí, se me ha cortado y no he pillado, aunque creo que sí, un poquito. Lo que básicamente decía es verdad que Marinaleda es un caso chiquitito, o lo que hacemos en Somonte es un caso chiquitito. Y como decía el compañero, pues microeconomía, pero como digo, son ejemplos palpables de que hay otra forma diferente. Y por supuesto, si somos capaces de generar contrapoder para llevar a las políticas actuales del gobierno de la Junta de Andalucía y del Estado español, incluso, como decía la compañera, de la Unión Europea, llevarla hacia esos procesos más sostenibles
más respetuosos y alternativos al sistema capitalista, pues poquito a poco iremos conquistando ese terreno, que yo creo que debemos hacerlo desde la concienciación, el conocimiento y la soberanía política andaluza para la clase trabajadora de aquí de Andalucía. Perfecto. Pues Óscar, antes de despedirte, ya sabes que hay una pregunta que hacemos siempre al final de los programas, al final de las entrevistas, y es que queremos que los invitados nos propongáis temas para tratar en la diana. Así que antes de despedirte, ¿qué nos puedes proponer que toquemos en algún momento en este programa? Es una pregunta trampa que hacemos. Aquí en la diana, Sí. sí, yo os animo a que tratéis, no solo conmigo, hay más compañeros, el nuevo movimiento de desobediencia que están haciendo, que ahora vamos a tener un encuentro en Guadalajara, y estamos invitados al sindicato nuestro, el SAT, donde estamos tejiendo un movimiento de insumisión, desobediencia, frente a la utilización de muchas veces el sistema judicial contra los activistas sindicales, culturales, políticos, que estamos sufriendo en nuestras carnes leyes mordazas y persecución política por nuestra acción sindical y demás. Perfecto, pues me lo apunto. Óscar, muchas gracias por venir a la diana. Todo el apoyo, que nos vemos en otro momento. Venga. Gracias a ustedes. Ya continuamos con la tertulia, nos quedan unos minutillos y os quería preguntar cómo creéis que va a afectar políticamente a Andalucía y al conjunto de España y de la Unión Europea el hecho de que el principal país del mundo, o el que se supone que es el principal país del mundo, lo controle la dupla que hacen Donald Trump y Elon Musk. Políticamente, ¿cómo creéis que va a afectar a la sociedad, a las derechas, a las bases sociales de la derecha, que haya una derecha tan ultraderecha controlando Estados Unidos? Laura. El panorama no me parece halagüeño porque se han roto algunos consensos muy básicos en España sobre la importancia de la democracia o la inviolabilidad de la democracia, o que la democracia va a estar aquí pase lo que pase y que lo que elija el pueblo es sagrado, nos guste más o nos guste menos, ¿no? Todo eso se han cuestionado las instituciones políticas, las instituciones judiciales, la democracia, los partidos políticos en Estados Unidos y en España, ¿vale? Pero lo que está sucediendo allí, esto de asaltamos el Congreso y ahora lo ha alentado el presidente, y da igual. Entonces, hay como una desconsideración, una falta de valor hacia consensos constitucionales y democráticos que han guiado la política española, europea y americana estos años, ¿no? Y el hecho de que este hombre hable sin pudor y se jacte de ser poco democrático, de ser el que va a traer todo lo grande a Estados Unidos porque los anteriores no han sabido, de demonizar al pobre, de demonizar al inmigrante, de demonizar a la mujer, de ser un liberal para todo menos para permitir el aborto de las mujeres. Todo se hace con un alarde, sin esconderse. Y yo creo que eso le va a dar a la ultraderecha en España, lo cual es muy preocupante para la convivencia democrática. A pesar de que ahora en España tenemos esta polarización, esta crispación entre los grandes partidos, la democracia absorbe esa polarización. Tiene sentido que suceda, que se expresen más o menos crispadamente en las divergencias. Eso la democracia lo tolera y lo entiende. Y lo absorbe y lo gestiona. El problema es cuando hay gente que tensa tanto como para incluso insinuar que la democracia no es la mejor de la forma posible y perder el respeto al otro como político y a la otra como persona. Entonces, me parece que puede ser muy peligroso para el auge de la ultraderecha. Pepe, ¿cómo lo ves? El problema es que el que tensa es el que gobierna, que es lo peor, ¿no? Porque si tensa la sociedad, pues bueno, es un movimiento social, es una parte del Estado, ¿no? Pero cuando los que tensan... sucede, tensa claro, la élite política. Claro, cuando los que tensan son la élite y cuando además olvidamos el pasado, olvidamos de dónde venimos. Cuando hablábamos antes del nazismo, es que hace 80 años, 90 años, fue cuando el nacionalsocialismo volvió y entró en el gobierno en Alemania y vimos todas las consecuencias. Y ahora parece que queremos borrar aquello, que parece que el Holocausto no existió y que no hubo una Segunda Guerra Mundial y no hubo millones de personas que murieron
unos luchando y otros siendo las víctimas como ahora las tenemos en Gaza o las tenemos en Ucrania. Y el tema es que la ultraderecha ha calado, ya tiene un caladero y tiene un núcleo de gente en España, en Italia están gobernando, en Francia si no hubiera una segunda vuelta estarían gobernando. Es que incluso en Alemania, en donde bueno, pero es que penalmente no se podían ver símbolos nazis, no se podían comprar el Mein Kampf de Adolf Hitler, pues eso ya parece como que han pasado 8 décadas y ya eso no tiene peligro. Pues sí que tiene peligro. Y si además tenemos a desquiciados dentro de los Estados Unidos que alentan a esa masa y aparte tienen las redes sociales para, a partir del algoritmo, bombardearnos. Yo siempre digo lo mismo, que los jóvenes y la sociedad tiene ahora toda la información aquí y está más desinformada que nunca. Porque solo hay el mensaje único, el que me reafirma con mi ideología. Y hay más fanatismo y más radicalidad en este momento que hace 10 años. En eso, por cierto, os quiero lanzar una pregunta, además teniendo en cuenta que esto lo estamos grabando un 24 de enero, Día del Periodista. ¿Qué labor están teniendo ahí los pseudoperiodistas, tipo Vito Piles, tipo Bertán Ndongo, que se dedican a acosar a personas, a torpedear el trabajo de los verdaderos periodistas en el Congreso, donde están acreditados? ¿Qué labor están teniendo ellos en esa polarización? Respuesta breve, que tenemos poquito tiempo. Bueno, has tocado mi diamante, porque es el tema sobre el que he investigado yo siempre, polarización política y mediática en España. Y el año pasado estuve haciendo una estancia en el Congreso de los Diputados y entrevisté a muchos parlamentarios, entrevisté a muchas periodistas, y todos los periodistas, independientemente del medio del que provenían, hablé con muchas, me citaban algunos de estos nombres que tú has dicho y otros más como pseudo periodistas, como personas que se hacen pasar por periodistas cuando son la facción mediática de un partido político, de un líder político en concreto, y lo que hacen es distorsionar y perjudicar a los propios compañeros, a las propias periodistas a la hora del turno de preguntas y de unas dinámicas que existen en el Congreso, de cederse la palabra, de que uno pregunte por otro, bueno, unas dinámicas que existen dentro, ¿no? Cuando solo hay 2 turnos, pues se lo reparten, bueno, unas dinámicas informativas que hay. Entonces, no son periodistas, no lo son. Son agitadores, son gente que vive de crear ruido en redes sociales, siempre de parte de la ultraderecha, para favorecer a la ultraderecha. Y viven de molestar a las compañeras de profesión y de generar ruido en el periodismo. Entonces, cuando se habla mal del periodismo, cuando se dice que el periodismo desinforma, yo pediría 2 cosas. ¿Cuánta gente de la que dice que el periodismo desinforma, que no lo hacemos bien, que somos crispados, lee un periódico, escucha un informativo? ¿Cuánta gente? Y no se informa a través de las redes, porque aquí creo que pagamos justas por pecadoras. Exacto. Y que le pregunten a los propios compañeros de la profesión si tienen claro que hay periodistas de cualquier ideología, y eso es totalmente enriquecedor y normal y maravilloso y legítimo. Pero a su vez, hay personas que se hacen pasar por informadoras y no lo son, y que adulteran la conversación que le llega a la gente, sobre todo a través de las redes sociales, porque muchas veces dice que la gente... ¿Qué malos son los medios? ¿Dónde lo han leído? En el Twitter. Pues sí, el Twitter no es un medio, el Twitter es otra cosa. Claro. Así que una defensa encarnecida de la profesión bien entendida. Sí. Perdona, es que, claro, teníamos que estar terminando la tertulia porque Pepe se tiene que ir a trabajar y precisamente lo han llamado del trabajo. El periodismo no espera. El periodismo no espera, efectivamente. Bueno, te voy a plantear ahora la pregunta trampa esa que te he adelantado con Óscar. ¿Qué tema nos puedes recomendar que hablemos en algún momento en la Diana? Bueno, ya sabéis que uno de los temas, junto con la polarización y la desinformación que más trabajo, es el tema de la igualdad, y me preocupa mucho cómo perciben la igualdad las jóvenes, en mi caso las estudiantes de comunicación de mi facultad, pero en general la juventud, cómo percibe o si percibe que hay avances en igualdad con respecto a las generaciones previas. Vale, me lo apunto. Pepe, desilénciate, que te has desilenciado tú y me he silenciado yo. Sí, Pepe, desilénciate, que es que estás silenciado. No te escuchamos, Pepe. Es que te has desilenciado tú y sin querer te he silenciado yo. Ahora. Sí. No, es que me llamaban del trabajo y entonces no quería... No entendía. No quería interrumpir. Explicado. Bueno,
En la primera parte, que era el tema de, bueno, estos pseudo periodistas, yo creo que habría que vetar, es decir, habría que vetar a gente que no trabaja en medios tradicionales en el Congreso, así de claro. Es decir, intoxicadores no deben de estar. No deben de estar porque son intoxicadores y además entorpecen nuestro trabajo. Yo soy así, soy medio tradicional, trabajo en una televisión nacional y llevo trabajando 26 años en televisiones nacionales. Y intoxicadores no. Tú eres de un serio medio, eres de un medio de digital, me parece perfecto, pero como tú no eres ni siquiera periodista, pues lo siento, veto. Yo creo que ahí el Congreso de los Diputados tendría que ser estricto y las asociaciones de la prensa, tanto la de Madrid como el resto de asociaciones de la prensa, tendrían que decir, señores, estos chicos no pueden estar aquí. Y ya está. Eso por un lado. ¿Y qué me ibas a decir? No, simplemente te acotaba el hecho de que, bueno, no tradicionales, no tanto no tradicionales, sino agitadores, porque nosotros no somos tradicionales, somos un podcast y no nos dedicamos a agitar, claro. Igual que tú llevas No, pero tú tampoco vas a una rueda de prensa a abortar el trabajo de, claro, de los demás y a volquetearlo, ¿no? Independientemente del medio en el que trabaje, tiene que ser. Claro. Los medios digitales son el presente. Son igual que la radio, que la tele. O sea, ya no hay fronteras. ¿Qué es un medio impreso? Claro, son medios. Lo que pasa es que esos son agitadores y son panfletos. Siempre ha habido panfletos. Sí. Sí. Y esa última pregunta era algún tema que nos puedas recomendar para Hombre, yo lo abordo mucho en mi programa de 7 Televisión, en Las Luces de la Ciudad, y es el tema de la vivienda. El acceso a la vivienda a gente como tú, porque Laura y yo vivimos una generación en donde los precios de la vivienda eran caros, pero eran asumibles para nuestros sueldos. En pareja podíamos comprar. Y mira, en Madrid estábamos intentando hacer en Informativos Telecinco un tema de una persona que pudiera alquilar un piso, porque ya no alquilan pisos, ya comparten pisos, alquilan habitaciones. Tú fíjate, eso si nos lo hubieran dicho a nosotros hace 15 o 20 años, nos habremos puesto las manos en la cabeza, diríamos que ganaban poquísimo para no poder alquilar un piso. Entonces, el acceso a la vivienda, no solo a los jóvenes, sino a cualquiera, pero nosotros, por ejemplo, pudimos comprar y con esa hucha podemos vender y comprar algo mejor o comprar algo distinto. Pero vosotros ahora mismo es que ni siquiera el acceso a la primera vivienda, porque ni los sueldos están en consonancia al coste de la vida, pero es que el precio de la vivienda está 4 veces por encima de lo que en nuestra generación, Laura y yo, pudimos comprar. Y las ayudas del gobierno no van precisamente bien encaminadas. No, olvídate de las ayudas del gobierno. Es que, sí. El paquete de las ayudas del gobierno es que, bueno, como las que han presentado también el Partido Popular, son tan a medio largo plazo que no solucionan el problema de ahora mismo, que es el problema real. Exactamente. Bueno, pues muchas gracias, Laura, Pepe, por venir al programa. Nosotros terminamos ahora la tertulia. Si ha pasado algo de última hora, también terminamos el programa, pero si no ha pasado nada de última hora, nos vamos ahora a conectar con Fernando Parra, que es concejal del Partido Popular en Granada y presidente de las Nuevas Generaciones allí, que es verdad que esa entrevista la vamos a grabar por separado a esta tertulia, pero se supone que se va a grabar, así que no creo que haya ningún problema, y os dejo con Fernando. Y vosotros muchas gracias por venir y os dejo ya trabajar. Muchísimas gracias. Adiós. Pues estamos ya con Fernando Parra, que como sabéis es presidente de Nuevas Generaciones en Granada, la Juventud del PP, y concejal del Ayuntamiento de Granada de Juventud del Partido Popular. Bienvenido a la Diana. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Pues muy bien, aquí con esta horita de programa que llevamos, pero os queremos analizar bien el asunto, por eso queremos hablar con vosotros, que estáis en la Junta, para saber qué respuesta dais a las amenazas, ¿no?, de Donald Trump de subir los aranceles a España y por tanto a Andalucía. ¿Qué respuesta va a dar la Junta? ¿O crees que va a dar la Junta? Bueno, yo creo que la respuesta de la Junta ante la amenaza de Trump, yo creo que es bastante clara. Yo creo que las decisiones de exteriores del país deberían de tener una línea directa de negociación con el nuevo presidente de Estados Unidos. Es verdad que, bueno, Trump no nos gobierna, pero sí con su amenaza. Entonces, es verdad que los aranceles que apunta, que bueno, ya creo que tenemos lo del pimiento y la de la aceituna negra desde su legislatura anterior. Y yo creo que es importante que bueno, el ministro de Exteriores o el presidente del gobierno tengan una reunión importante con el gabinete de Trump, con la administración Trump, para poder renegociar esa situación
y que, como él ha comentado de manera irónica, no nos considere un país BRICS, sino de la OTAN o de la Unión Europea. Que es lo que somos. ¿Cómo crees que afectará a la economía andaluza si esa amenaza se llega a cumplir? Bueno, si esa amenaza se cumple, a ver, al final el tema de que te ponga aranceles y del 100%, como está comentando, yo creo que serán pérdidas millonarias, porque Estados Unidos es un mercado donde la agricultura andaluza se ha movido siempre muy bien y, bueno, ya se ha visto mermada anteriormente, y si ahora agrava un poco más la situación, yo creo que va a ser preocupante las pérdidas millonarias que pueda haber en el campo andaluz. Ujú. Entonces, la Junta, a nivel ya de acción, ¿qué crees que va a hacer la Junta de Andalucía? ¿Va a instar al gobierno? ¿Va a tener quizá Sí, una relación yo directa? creo que, a ver, las competencias a nivel de relaciones internacionales competen directamente al gobierno de España. Y es verdad que ahí, bueno, tenemos que sentirnos un poco, aunque seamos de signos políticos completamente diferentes, pero tenemos que sentirnos un poco respaldados, porque al final lo que le venga bien a Andalucía le viene bien a España, porque se está viendo los últimos datos que Andalucía se ha convertido en un motor económico de España. Entonces yo creo que eh, a nadie más le urge tanto como al gobierno de España tener una buena relación con Estados Unidos. Díaz Ayuso dio la impresión de que iba a demostrarle a Donald Trump que no todos somos de los BRICS. Dio un poco la impresión que iba ella a negociar directamente con Donald Trump. ¿Crees que eso se cumplirá? ¿Crees que hará algo así, Juanma Moreno? No, Juanma Moreno no creo que haga algo así. Es verdad que Ayuso, bueno, en su línea siempre de oposición al gobierno de Sánchez, porque a ver, por la cercanía, Madrid es la capital de España, y bueno, tiene allí siempre mucha relación con ministros del gobierno. Es verdad que su mensaje ha sido: si el gobierno de España no hace nada por cambiar esta situación, pues yo voy a intentar hacer algo. No creo que Juanma Moreno se meta en eso, pero sí es verdad que en una medida desesperada, si vemos que la situación no cambia, y no sería el mejor escenario, pero quizá tenga que hacer cada comunidad la guerra por su cuenta, pero obviamente no es lo ideal, y para eso tenemos un gobierno de España, no somos un gobierno de federal o de 17 comunidades autónomas independientemente del gobierno de España, sino que nosotros dependemos del gobierno. Siguiendo hablando de Estados Unidos, ¿qué te parece esa imagen de Elon Musk con el brazo en alto haciendo el saludo nazi? Sabía que me lo iba a preguntar. A ver, la imagen la verdad es que es muy, muy llamativa. Obviamente yo creo que no estaba haciendo el saludo nazi, ni muchísimo menos, porque obviamente sabe que en muchísimos países, incluso en Alemania, hace eso y va a la cárcel. O sea que yo creo que obviamente no iba por ahí. Yo creo que si vemos un poco en contexto el discurso de Elon Musk y cómo entró al escenario, entró exaltado, entró con muchísima energía, entró alentando mucho a la gente. Yo creo que, bueno, fue al final un gesto de cariño o de agradecimiento, y que es verdad que le salió, pues, completamente como el saludo romano o como el saludo que hacían los estadounidenses antiguamente a la bandera. Pero bueno, es verdad que un poco no debió de hacerlo de esa manera, pero bueno, le salió así y ya está. No sé si estarás de acuerdo conmigo con que Donald Trump y Elon Musk representan una derecha, pues más a la derecha, por así decirlo, que vosotros, ¿no? Que en particular, o que las derechas tradicionales europeas. ¿Cómo crees que afectará a las bases sociales de la derecha, del centro derecha? El principal país del mundo esté gobernada por esta ultraderecha que representa Donald Trump. ¿Crees que eso os va a llevar a vosotros más a la derecha, a Vox, y ya se acabó la fiesta y estas formaciones a ganar peso? ¿Cómo crees que afectará eso? Bueno, yo creo que ahora mismo, yo te hablo de mi partido. Mi partido es que las bases son tan amplias, tienen un pensamiento tan amplio, que yo creo que incluso tocamos el centro izquierda hasta la derecha. Entonces es verdad que estas elecciones presidenciales de Estados Unidos, mucha gente, amigos, gente de nuevas generaciones del partido, pues muchos le gustaba más el perfil de Kamala Harris y otros le gustaba más el perfil de Trump. O sea que en ese sentido no creo que cambiemos mucho nosotros el partido a nivel de base socialmente, porque sí que es verdad que, bueno, Trump se presenta y ha ganado por el movimiento anti-woke que ha habido
tan importante en la última década, que empezó a Barack Obama y que ha seguido en la administración de Biden. Entonces yo creo que normalmente siempre en los periodos de la historia, cuando hay un avance o un cambio de paradigma brutal o de progreso, o en este caso woke, siempre surge una reacción. Entonces yo creo que por eso Trump ha ganado también con mucha contundencia en reacción a ese movimiento. No sé si estás identificando la ideología woke, generalmente de izquierdas, con el progreso. Es lo que mediáticamente, a nivel de medio de comunicación, se intenta vincular, pero sí que es verdad que yo creo que el progreso no va de ideología, de izquierda o de derecha. Yo creo que el progreso al final es pues, el avance tanto en salud pública, en educación, en economía, en tal, más que en una ideología o en unos valores o en una cultura. ¿Qué espacio va a ocupar el Partido Popular en los próximos años en esa guerra con algunos de sus grandes competidores, como puede ser Vox a nivel estatal, como puede ser los partidos de derecha vasca, catalana en estos territorios? ¿Cuál crees que va a ser esa estrategia que va a llegar el Partido Popular? ¿Se va a ir a la derecha? ¿Se va a ir al centro? ¿Qué va a hacer? Yo creo que el problema que teníamos de ubicarnos en el espacio político con la aparición de Ciudadanos y de Vox, que lo tuvo mucho Pablo Casado, yo creo que eso es verdad que ya no tenemos ese problema, porque yo creo que Feijóo ha sabido ubicar bien el partido. Es verdad que debemos de retomar el mensaje de las clases medias, que yo creo que desde la época casi de Aznar no se toca, no se habla de clases medias, solamente se habla de derecha o de centro izquierda o de izquierda o de extrema izquierda o de ultraderecha. Y es verdad que el Partido Popular siempre ha sido el partido de las clases medias, y yo creo que debemos de retomar ese mensaje. Ideológicamente, nosotros, pues como te he dicho antes, nosotros nos ubicamos pues, desde los socialistas más descontentos de centro izquierda hasta la gente de derecha que siempre ha representado el partido. ¿Dónde cree que estaría más Feijóo? ¿Más cerca de Borja Margallo o más cerca de Rafa Hernando? No, Rafael Nando no. Feijóo es más tipo Juanma Moreno, más, como has dicho, Margallo, Rafa Semper. Más centro izquierda, más centro centrado. Yéndonos más a territorio estatal, y creo que esto también te podrías imaginar que te lo iba a preguntar, ¿por qué votó en contra el Partido Popular de ese decreto ómnibus en el que entraba Sí. la subida de las pensiones, el mantener los precios bajos en el transporte público? Explícanos un poco el sentido de vuestro voto. A ver, el voto, yo creo que hemos entrado ahí en una guerra que no debería, porque al final iban medidas buenas, pero es verdad que iban otras medidas que eran imposibles votar a favor. Por ejemplo, había medidas de apoyo a los Inquiocupa, que beneficiaba mucho el tema de la ocupación. Entonces, el hecho de que tú beneficies legislativamente la ocupación hace que los alquileres precisamente no bajen, sino que sigan subiendo. Entonces, eso era una de las medidas que eran imposibles de mantener. Luego también el tema de IVA, la subida de IVA a los alimentos, también iba una subida de la factura de la luz, iba un regalo al palacete del PNV, que eso es que había un mare magnum en ese decreto ómnibus que se llama, que era imposible apoyar. Nosotros, es verdad que horas después de desestimar ese anuncio, nosotros dijimos, vamos a coger las cosas buenas del decreto, como la bonificación al transporte, como la ayuda, la subida de las pensiones, y vamos a hacerlo aparte y vamos a apoyar esto. ¿Qué pasa? Que obviamente, legislativamente, y para los apoyos parlamentarios que tiene ahora mismo el gobierno, pues no le interesa, porque no cumpliría la expectativa. Entonces, es verdad que yo creo que este decreto ha sido ya la muestra de que Pedro Sánchez, el gobierno del PSOE, no tiene los apoyos parlamentarios para seguir gobernando, y lo que debería de hacer, si no quiere seguir paralizando el país, es convocar elecciones. Ujú. Esa estrategia de mezclar muchos temas en uno al PSOE ha funcionado durante mucho tiempo, pero ahora parece que no. Además, no sé, es que te quiero preguntar, ¿por qué es un tema tan central el tema del Palacete, el Partido Nacionalista Vasco? A ver, vale 16 millones de euros el palacete. No, al final es como un regalo que le hace a un partido porque te apoye. Al final, eso tiene nombre y es prevaricar.
coger un palacete del Estado, que pertenece a todos, y se lo regala a un partido por intereses partidistas o personales, es que eso no tiene ni pie ni cabeza. Pero entonces Aznar también hizo lo mismo, ¿no? Porque Aznar también se lo prometió. Nunca se lo llegó a dar, pero también se lo prometió. Aznar y Rajoy. Bueno, pero de ahí a llegar a hacerlo, hay un paso. Hay un paso, ¿no? Vale. Y por seguir un poco con este tema, hablas de que el Sí. Partido Socialista debería convocar elecciones. Si hubiese un resultado electoral más o menos parecido al paradigma actual, ¿crees que sería posible ver a Feijóo siendo presidente con el voto de Puigdemont? Puf. Es complicado. Yo creo que Puigdemont con Sánchez se ha sentido cómodo porque ha conseguido más o menos todo lo que le ha pedido. Luego ha habido cosas que han sido imposibles, pero porque la ley no te lo permite. Pero yo creo que Puigdemont se siente más cómodo porque le puede sacar más cosas a Sánchez. Es verdad que obviamente si llegamos a una situación parecida, nosotros vamos a ofrecer y vamos a negociar, porque al final la política y la situación te lo va a requerir, pero no sé, sería una sorpresa que Puigdemont votase. No lo veo yo claro, la verdad. No creo que se produzca. Sería una sorpresa completamente que Puigdemont apoyase a Feijóo. ¿Derogaréis la amnistía si gobernáis? ¿O cuando gobernéis? Espero. Espero que se haga. Y una pregunta, ¿se ha levantado, o sea, instrumentalmente se ha levantado el veto a Junts per Catalunya y a Puigdemont? Nunca ha habido un veto como tal. Junts, antiguamente CiU, siempre ha sido un socio de gobierno posible, incluso con Aznar se ha llegado a hacer. Incluso con Pero Rajoy, no sé si. durante un tiempo sonaba el Puigdemont a prisión y todo esto, o sea, Sí. eso se acerca a un veto, ¿no? Obviamente, lo que no estamos dispuestos es que un presidente de una comunidad autónoma se salte no la ley, sino la Constitución y se ría de todos los españoles, se ría de todas sus instituciones, de todos sus símbolos, como la monarquía, como el gobierno, y se vaya de rosita, por ejemplo, lo que hizo de venir, dar un meeting y marcharse, eso es de país no muy serio, la verdad. Entonces, No, la verdad. yo creo que, a ver, no me gustaría que estuviese en la cárcel, obviamente, porque es verdad que él ha estirado todo lo posible la ley, la Constitución y las maneras democráticas de hacer las cosas. Pero sí es verdad que si cometes un delito que está tipificado por la ley, tienes que estar ante un juez. Entonces eso es lo que básicamente lo que pedimos los populares. Por irnos un poco más a lo local, a Granada, ¿cómo está la situación allí en Granada? Habíamos comentado antes que habéis aprobado los presupuestos, costando también un poco que salieran adelante, porque venía de una situación económica difícil. ¿Cómo se está mejorando, mejor dicho, se está mejorando la situación económica allí? Sí, cuando llegamos al gobierno de la ciudad, sí que es verdad que, bueno, hemos pasado diferentes gobiernos a lo largo de las décadas y es verdad que la situación económica en Granada estaba muy complicada, se debía mucho dinero a diferentes empresas concesionarias, tanto de transportes como de limpieza. Y bueno, todo eso en tan poco tiempo lo hemos ido subsanando, mejorando la gestión económica, porque realmente no hemos subido como tal ni el IBI, ni los impuestos, ni nada. Hemos hecho las subidas necesarias, pero porque a lo mejor te lo rigen como la tasa de basura, que está ahora otra vez candente y tal, pero no hemos subido. Lo que hemos hecho ha sido mejorar la gestión, agilizar trámites, porque eso al final te genera el ingreso en el ayuntamiento. Y bueno, hemos subsanado bastantes problemas económicos que teníamos y hemos podido conseguir aprobar un presupuesto que creo que la alcaldesa lo ha repetido ya muchas veces, a 14 años que no se tenía un presupuesto en la ciudad a 1 de enero. O sea que parece fácil con mayoría absoluta, pero que fíjate cuánto tiempo hacía que no se tenía. Entonces, bueno, hemos mejorado bastante la situación. Los próximos meses y años la ciudad se va a transformar porque presentamos un proyecto de obra muy ambicioso en la ciudad, de cambiar en todos los distritos, mejorar la situación y mejorar pues las comunicaciones y las canalizaciones con Emasagra, que es nuestra empresa de agua.
También, bueno, estamos peleando por la capitalidad cultural, ahora tenemos los Goya, el 8 de febrero. Y más cosas, pasa que ahora mismo se me han ido, pero que tenemos muchas cosas ahí. Ahora vamos a sacar el nuevo contrato de limpieza, eso es lo que quería comentar. Que el contrato que teníamos era de una empresa que llevaba 50 años con la concesión y ahora, al cabo de los 50 años, se renueva para 14 años y bueno, tenemos mucha esperanza en ese nuevo contrato porque va a mejorar mucho la limpieza de la ciudad. Tú eres precisamente concejal de juventud y uno de los grandes problemas de la juventud en Granada, seguramente, en Andalucía y en España, es el acceso a la vivienda. ¿Cuál va a ser la política dentro de nuestra competencia que va a tener el ayuntamiento, que está teniendo el ayuntamiento con materia de la vivienda? Bueno, en materia de vivienda, nosotros en el mes de octubre aprobamos por pleno el nuevo Plan Joven, que va de 2024 a 2028, y en ese Plan Joven lo que metimos fue también, a través de impulsar en el área de urbanismo, pues una ayuda sobre todo en el tema de la VPO, para que haya un cupo de un 20% de las plazas para VPO que no se rija solamente por el tipo de renta, sino también por edad, para menores de 35 años, y que conlleve una bonificación del IBI. O sea, que para que facilite y los jóvenes tengamos más posibilidades de conseguir pues, una vivienda. También, a través de bancos, de la Caja Rural, la alcaldesa firmó un convenio que se llama Living Granada, que daba la hipoteca a los jóvenes que querían acceder a comprarse una primera vivienda, hasta el 90% se le considera financiación, o sea que, y con unas condiciones muy buenas. O sea que dentro de las competencias que tiene un ayuntamiento para facilitar la vivienda, pues estamos intentando hacer todo lo posible, la verdad. Y por ejemplo, también le hemos puesto freno a los pisos turísticos, que es verdad que en Granada se nos estaban yendo. Había zonas muy tensionadas, como por ejemplo el Albaicín, que también gracias a los pisos turísticos, muchas viviendas del Albaicín se han reformado y se ha recuperado ese patrimonio porque estaban en ruinas. Pero sí es verdad que la situación estaba muy tensionada. Y en la zona centro también. O sea que también hemos paralizado todo el tema en las zonas más tensionadas, la zona de conceder licencias turísticas a los apartamentos o a los pisos. Y esperemos que vaya mejorando poco a poco la situación de la vivienda. Pues dile a tu alcaldesa que venga a hablar con Francisco de la Torre porque hay cosillas que igual tendría que copiar. Nosotros Fernando, estamos muy en contacto con Paco de la Torre, la verdad que Málaga, bueno, siempre la hemos tenido como envidia, pero yo creo que lo que tenemos que es acercarnos a Málaga y tirar un poco de Granada. Pero bueno, ahí estamos. pues Fernando Parra, muchas gracias por venir a la Diana. Nada, Samuel. Te quiero Un lanzar abrazo. un abrazo. Venga. Te quiero lanzar la última pregunta, que no A es de ver. contenido, es simplemente una pregunta que estamos haciendo a todos los invitados y es ¿qué temas nos recomiendas que tratemos en la Diana? Un tema que digas, de esto tienes que hablar. ¿Qué nos recomiendas? Yo creo que, al hilo de lo último que hemos comentado de vivienda, yo creo que tendréis que tratar el tema de ocupación y alquiler. Yo creo que va de la mano y yo creo que el darle seguridad jurídica a un propietario es lo que puede hacer que bajen el precio de los alquileres en las ciudades. Pues me lo apunto y intentaremos hacer un poco de pedagogía de eso. De nuevo, gracias por estar aquí. Nada, Te Samuel. invitaremos más adelante, por supuesto. Y nosotros nos vemos la semana que viene, ¿vale? Que tenemos otro programita también muy chulo, por lo que estamos ya hablando, sabemos que va a ser interesante, no os perdáis nada. Nos vemos la semana que viene, gracias por vernos y gracias a ti, Fernando, por venir. Chao, chao. Hasta luego. Chao.